Desde primera hora de la mañana ya se notaba que algo raro se estaba cocinando en los pasillos de televisión. Técnicos susurrando, redactores entrando y saliendo a toda prisa, móviles vibrando sin parar, y un nombre que se repetía en cada rincón como un rumor que nadie sabía si era un secreto o una bomba a punto de estallar: Sonsoles Onega. Y lo curioso es que esta vez el terremoto no venía de un invitado descontrolado, ni de una filtración inoportuna, ni de alguno de esos excolaboradores que vuelven para montar ruido. No. Esta vez el epicentro estaba ligado a una abogada que, según se decía entre bambalinas, iba a entrar con una carpeta tan cargada como su actitud, dispuesta a poner las cosas en su sitio. Y el nombre que llevaba subrayado en grande era uno que ya conocemos todos: Julián Contreras Jr. Porque, según cuentan fuentes cercanas, la cosa empezó cuando Julián, que últimamente está viviendo una época complicada, con emociones acumuladas, silencios prolongados y esa sensación de que cada palabra suya pesa más que la anterior, habría decidido mover ficha ante lo que él considera versiones que no se ajustan a la realidad. Y entre esas versiones, según él, una habría sido tratada en el programa de Sonsoles. Y claro, cuando entra una abogada y detrás viene el eco del apellido Contreras, sabes que aquello no va a ser una tarde tranquila. Pero aquí viene lo interesante. Por mucho que se hablase de la abogada, de Julián, de los papeles, de la supuesta reclamación, lo que realmente puso la redacción patas arriba fue que, en mitad de toda esa tensión, surgió un dato que dejó a todos con el cuello girado. El asunto, según rumores internos, alcanzaba la cifra de 120.000 euros. Nadie sabía si se trataba de un cálculo, una estimación, una reclamación formal, un número lanzado por el propio entorno de Julián, o simplemente una cifra que alguien había dejado caer para hacer ruido. Pero lo que sí era evidente es que, en cuanto apareció ese número, el ambiente cambió por completo. Porque, claro, 120.000 euros no es una cifra que pase desapercibida. Y menos cuando, además, aparecen dos nombres que siempre generan movimiento: Fran Rivera y Cayetano Rivera. No porque ellos hubieran estado implicados directamente, sino porque, según quienes estuvieron cerca de la abogada antes de entrar, ella consideraba que ciertos comentarios emitidos en distintos programas, sobre episodios que tocaban de cerca a los Rivera, habrían perjudicado, siempre según la versión que manejaba Julián, su imagen, su estabilidad y hasta su credibilidad pública. Esto, evidentemente, dejó a la redacción absolutamente electrificada. Porque una cosa es que Julián Contreras mande un comunicado. Otra es que hable en exclusiva. Pero cuando aparece una abogada, firme, segura, seria, y viene diciendo que hoy se va a aclarar todo, entonces sabes que el programa deja de ser un programa y se convierte en un campo de batalla. Hubo un momento, y esto es verídico, en el que uno de los redactores entró en maquillaje y dijo: «Preparad focos, esto no es una entrevista, es un terremoto». Y otro, desde el control, respondía: «Pues que tiemble todo el mundo, porque como entren nombres grandes, esto se lía». Y se iba a liar, sí. Porque la abogada llegó con paso firme, y antes de colocarse el micrófono dijo una frase que se quedó grabada en todos los que estaban alrededor: «Hoy no vengo a acusar. Hoy vengo a explicar lo que no se ha querido explicar». Y claro, con esa frase empezó el espectáculo. Cuando la abogada entró al plató, no lo hizo como esas invitadas temblorosas que necesitan apoyo para sentarse. No. Ella entró con esa seguridad que solo tienen quienes llegan a un sitio sabiendo que todos están pendientes de lo que van a decir. Ni pestañeó al ver los focos. Ni se inmutó cuando las cámaras hicieron el primer zoom. Ni se detuvo cuando los colaboradores murmuraron entre ellos. Se sentó, cruzó una pierna, colocó la carpeta encima de la mesa con un golpe seco, ese golpe que hace que todos callen sin que nadie lo pida, y miró fijamente a la presentadora como diciendo: «Empezamos cuando tú quieras, pero yo ya estoy lista». Y ahí fue cuando Sonsoles respiró hondo. Ese microsegundo de tensión que solo los buenos presentadores saben disimular. Porque ese día, Sonsoles no iba a ser entrevistadora. Iba a ser árbitro. Y lo sabía. «Bueno, bienvenida. Sabemos que viene usted con documentación y con un mensaje que quiere dejar claro esta tarde». La abogada no sonrió ni un milímetro. Simplemente deslizó la mano por la carpeta, como quien acaricia una pieza clave en un juicio. «Lo que traigo hoy no son ataques. No son descalificaciones.
Son hechos. Hechos que afectan directamente a mi representado, Julián Contreras, y que se han tratado, o maltratado, en distintos espacios televisivos. Ahí, alguien en la mesa de colaboradores tragó saliva. Literalmente se escuchó en el micro. Lo que parecía una entrevista se convirtió en un ambiente judicializado, aunque sin togas ni estrados. Y Sonsoles, intentando mantener autoridad, avanzó. Aquí nunca se falta al respeto a nadie, usted lo sabe. Pero si queremos saber con exactitud qué es lo que viene a matizar. Y entonces llegó la frase. La que iba a abrir la caja de Pandora. La que se repetiría en redes durante toda la noche. Hoy vengo a hablar de las consecuencias económicas, emocionales y personales de informaciones que no se ajustan a la realidad. Y sí, hablaremos de esas cifras que se han filtrado, como los famosos 120.000 euros. En ese instante, la mesa estalló. Un colaborador soltó. Pero esa cifra es real. Otro murmuró. ¿Se está hablando de indemnización o de daño moral? Y uno más, el más atrevido, preguntó. ¿Y qué tienen que ver Fran y Cayetano en esto? La abogada levantó la mano, muy despacio. El gesto exacto que hace un juez cuando exige orden en sala. Y todos callaron. Los señores Rivera no están acusados de nada. Pero sí hay correlación entre informaciones que les mencionan, comentarios realizados en este programa y otros, y el impacto que todo eso ha tenido sobre la vida de mi representado. La palabra impacto sonó a martillazo. Y Sonsoles, intentando mantener la compostura, preguntó. ¿Está diciendo que las menciones indirectas perjudicaron a Julián? La abogada respondió con la tranquilidad de quien sabe que lleva horas ensayando cada sílaba. Estoy diciendo que hay líneas que nunca se debieron cruzar. Que se han dado por hechos cosas que no eran hechos. Que se han insinuado actos que nunca ocurrieron. Y que mi representado ha sido perjudicado públicamente sin base. Ahí, todos en el plató hicieron ese gesto mínimo de asentir sin querer, ese movimiento involuntario que aparece cuando alguien suelta una verdad incómoda, aunque no sepamos si es completa, parcial o estratégica. Y entonces la abogada abrió la carpeta. No un folio. No dos. Un bloque entero de papeles. Un colaborador susurró. Madre mía, esta viene cargadísima. Y otro le contestó. Esto es un ajuste de cuentas en toda regla. Ella siguió. Mi representado jamás autorizó, insinuó ni confesó nada de lo que se ha dicho sobre él en relación a los Rivera. Y hoy vamos a dejarlo claro. Y mientras Sonsoles asentía lentamente, con una mezcla de incomodidad y profesionalidad, la abogada lanzó otra frase que dejó al plató helado. Y por primera vez, voy a explicar cómo se ha llegado a esa famosa cifra de los 120.000 euros. Ese fue el momento exacto en el que el director, desde control, gritó por línea interna. No cortéis, dejadla hablar. Esta es la bomba. Y vaya si iba a explotar. La carpeta estaba abierta. Los papeles expuestos. Y la audiencia a punto de descubrir algo que llevaba meses oculto. Y ahí, justo ahí, comenzaba la caída libre. El plató estaba absolutamente en silencio. No el silencio normal de televisión, ese que dura 2 segundos entre una respuesta y otra, no. Era un silencio tenso, denso, de esos que parecen absorber el aire y te obligan a escuchar hasta cómo respira la gente. Y en ese ambiente tan cargado, la abogada colocó el primer documento sobre la mesa con una precisión quirúrgica, como si supiera que ese gesto iba a convertirse en una imagen icónica que se repetiría en todos los programas del día siguiente. Empecemos por lo esencial, dijo sin levantar la vista, porque la cifra de los 120.000 euros no nació de la nada. Sonsoles se inclinó hacia adelante, completamente entregada al directo, intentando que la cámara captara cada gesto. ¿De dónde sale exactamente?, preguntó ella, con ese tono que mezcla educación con una curiosidad que ya no podía esconder. Y ahí llegó el primer puñetazo dialéctico de la tarde. Sale de meses y meses de daño acumulado. De informaciones parciales, de interpretaciones libres, de insinuaciones que nunca debieron haber salido al aire. Las cámaras enfocaron a los colaboradores. Ninguno pestañeaba. La abogada continuó.
Entre los cálculos de impacto económico que ha tenido todo esto sobre mi representado, se han tenido en cuenta trabajos perdidos, colaboraciones que se cayeron a última hora, cancelaciones, oportunidades frustradas y el desgaste público que ha tenido que soportar. Un colaborador, casi sin darse cuenta, soltó: «Esa cifra es una barbaridad». Y entonces la abogada, sin perder la compostura, clavó las pupilas en él y respondió: «¿Una barbaridad? Barbaridad es que un hombre tenga que soportar durante tanto tiempo una narrativa construida a sus espaldas». Ese comentario dejó claro que no estaba allí para suavizar nada. Pero la bomba real estaba por explotar. Porque mientras las cámaras se acercaban al documento, ella empezó a deslizar nombres, situaciones y datos que todos daban por sabidos, pero que nunca se habían ordenado delante de una audiencia así. En varios programas, incluido este, aclaró ella, mirando de reojo a Sonsoles, se han mencionado episodios vinculados a los señores Rivera que se relacionaban indirectamente con mi representado, pero sin ninguna base. Sonsoles abrió ligeramente la boca, sorprendida. No estaba acostumbrada a que alguien la señalara tan directamente. Y no en su programa. La abogada continuó: «Julián nunca participó en esos episodios, nunca los provocó y jamás proporcionó información sobre ellos. Sin embargo, de forma repetida, se insinuó que tenía algún tipo de relación con asuntos que afectaban a Fran y Cayetano. Y esa asociación gratuita generó reacciones, comentarios y prejuicios que han condicionado su vida». La palabra prejuicios cayó como un hachazo. Los colaboradores empezaron a cruzarse miradas. No sabían si intervenir, si callar o si hacerse invisibles. Pero lo fuerte vino después. En términos estrictos, lo que ha ocurrido es un señalamiento indirecto que ha acabado teniendo un impacto económico sobre él. Por eso la cifra que se está manejando no es una invención, ni un capricho, ni un número al aire. Es una estimación del daño provocado. Ahí Sonsoles ya no pudo contenerse más. Pero, está hablando de una reclamación formal. La abogada tomó aire, se recolocó el cabello detrás de la oreja, ese gesto que anuncia que viene el titular, y dijo: «Estoy hablando de que, si mi representado da el paso, existirá». Un colaborador se quedó con la boca abierta. Otro empezó a abanicar papeles. Otro soltó un «Dios mío». Y entonces llegó la frase que incendió el plató. «Pero que nadie se equivoque. Aunque esto empezó en televisión, no va a terminar en televisión». La cámara enfocó a Sonsoles. Su gesto era una mezcla de sorpresa, tensión y un intento desesperado por mantener el control de la situación. «¿Quiere decir qué?» «Quiero decir», la interrumpió la abogada, «que mi representado está cansado. Muy cansado. Y por primera vez está dispuesto a que se escuchen sus razones sin que nadie hable por él». El silencio volvió a caer como una losa. Un silencio que anunciaba que todo lo que venía después iba a ser aún peor. Porque si la cifra ya estaba sobre la mesa, lo siguiente iba a ser la parte personal. La parte que duele. La parte que nadie quería enfrentar. Y ahí, justo ahí, empezaba la verdadera tormenta. Si hasta ese momento había habido tensión, lo que vino después fue directamente un terremoto emocional. Porque la abogada, que hasta entonces había mantenido un tono firme, distante, casi quirúrgico, cambió por completo la manera de hablar. Bajó la voz. Se inclinó hacia adelante. Y soltó algo que nadie esperaba. Antes de hablar de cifras, antes de hablar de programas y antes de hablar de responsabilidades, hay que hablar de cómo está Julián. Ese cambio de tono pilló a todo el mundo desprevenido. Los colaboradores se recolocaron en sus sillas. Sonsoles la miró fijamente, sorprendida. Ese tipo de giro emocional no se hace porque sí. La abogada entonces sacó un papel doblado dentro de la carpeta. Un papel que no parecía formal. Parecía personal. Esto que tengo aquí no lo iba a leer, pero creo que es necesario para entender por qué estamos aquí hoy. Y acto seguido, empezó a leer en voz baja, carraspeando ligeramente antes de pronunciar las primeras palabras. «Estoy cansado de que otros cuenten mi historia». Ese inicio dejó al plató paralizado. Era una frase de puñalada lenta, de esas que se clavan despacio y luego arden. Ella continuó:
Estoy cansado de sentir que soy un personaje al que cualquiera puede moldear. Cansado de que cada vez que me mencionan en televisión se asuma que mi vida es un caos permanente. Cansado de que se me trate como si no tuviera derecho a defenderme. Sonsoles abrió los ojos, incrédula. Los colaboradores se miraban con miedo. Porque esas palabras no eran un argumentario jurídico. Eran un grito. Un grito de alguien que lleva años diciendo estoy bien cuando no lo está. Y la abogada siguió leyendo, sin respirar apenas. He perdido oportunidades que necesitaba. He sufrido ataques que no me correspondían. Y he tenido que soportar que me relacionaran con asuntos que jamás tuvieron que ver conmigo, solo porque mi apellido sirve para rellenar minutos y titulares. Uno de los colaboradores se tapó la cara. Otro murmuró. Esto es muy fuerte, muy fuerte. Pero faltaba lo peor. Lo más íntimo. Lo que iba a dejar a Sonsoles completamente helada. La abogada respiró hondo y leyó. Yo no quiero enfrentarme a nadie. Yo no quiero entrar en guerras. Pero ya no puedo más. Si no hablo, me hundo. Y si hablo, parece que molesto. Sonsoles tragó saliva. Ese texto era demasiado real. Demasiado humano. Demasiado doloroso. Pero la abogada no terminó ahí. Lo siguiente fue el golpe final. Lo más doloroso no es lo que dicen, es lo que ya no puedo recuperar por culpa de lo que dijeron. Un silencio brutal cubrió el plató. Nadie se movió. Ni siquiera las cámaras. Era esa clase de silencio que anuncia que algo se ha roto. Porque en ese instante, por primera vez, la audiencia pudo ver no solo el conflicto mediático, no solo las tensiones con Sonsoles, no solo la cifra de los 120.000 euros, sino la herida real, la humana, la que llevaba años supurando. Y entonces, la abogada dobló el papel con mucho cuidado, lo guardó en la carpeta y dijo, esta vez con voz completamente firme. Esto es lo que mi representado siente. Esto es lo que le ha llevado hasta aquí. Y esto es lo que nunca se había querido escuchar. Sonsoles, intentando recomponerse, apenas pudo responder. Es muy duro lo que acaba de leer. A lo que la abogada contestó, con una frialdad elegante. Duro es vivirlo. Fue un mazazo. Un auténtico mazazo emocional. Porque esa frase, dicha sin temblor, sin victimismo, sin dramatización, valía más que todos los documentos que llevaba en la carpeta. Y todo el plató supo que lo que venía después sería la sentencia emocional final. La parte en la que ya no se discute. Se concluye. Se respira. Se decide. La parte donde todo se cierra. O todo se rompe del todo. El ambiente estaba tan cargado que casi podía tocarse. Las luces del plató parecían más bajas. Los colaboradores estaban completamente inmóviles y Sonsoles, a pesar de su experiencia, tenía ese brillo en los ojos que solo aparece cuando algo te supera incluso a ti. No era solo un tema polémico, no era una invitada molesta, no era un conflicto televisivo más. Era algo más profundo. Algo que tocaba fibras que nunca se tocan en directo. La abogada, tras leer las palabras más duras y personales que probablemente se hayan escuchado en ese plató, tomó aire. Y ese pequeño respiro, ese segundo de calma, fue incluso más tenso que todo lo que había dicho hasta ese momento. Todos sabían que aún faltaba algo, que ella no había venido solo a generar impacto emocional. No. Había venido a sentar posición. Y lo iba a hacer con precisión quirúrgica. Colocó la carpeta frente a ella, entrelazó los dedos, levantó la barbilla y dijo: Mi representado no busca guerra. Busca respeto. Esa frase cayó como un misil porque, más allá de los documentos, más allá de los cálculos, más allá de los 120.000 euros, estaba la necesidad básica de ser tratado con dignidad. Y eso, dicho en un plató donde tantas veces se trivializa el dolor ajeno, tenía un eco enorme. Sonsoles intentó intervenir. Pero nadie ha querido faltarle al resp. La abogada la cortó con una rapidez elegante pero firme. No hablo de intenciones, hablo de consecuencias. Y las consecuencias están aquí. Y dio un pequeño golpecito sobre la carpeta. Ese sonido. Ese golpe seco.
Fue el equivalente televisivo a un sello sobre un documento judicial. Uno de los colaboradores, con la voz quebrada, preguntó: «Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora?». La abogada sonrió por primera vez. No una sonrisa amable. No una sonrisa de triunfo. Una sonrisa afilada, como quien sabe que ya ha ganado el terreno que venía a conquistar. Lo que va a ocurrir ahora es muy sencillo. Hoy mi representado ha sido escuchado. Y eso es lo que él necesitaba. A partir de aquí, cada uno deberá reflexionar sobre su papel en todo esto. Sonsoles respiró hondo. Se notaba que quería terminar la entrevista de forma elegante, pero la abogada aún no había soltado la última bomba. Y entonces lo hizo. Con un tono suave, pero devastador, dijo: «Y si alguien quiere seguir hablando de él, a partir de hoy, tendrá que hacerlo con pruebas». El plató se congeló. No hubo respiraciones. No hubo murmullos. No hubo nada. Era una declaración de límites. De control. De decir, hasta aquí. Fue tan contundente que incluso la cámara hizo un zoom lento, dramático, completamente cinematográfico. Y ahí, cuando parecía que ya nada más podía añadir, la abogada se levantó, recogió la carpeta, se ajustó la chaqueta y remató con una frase que, sin duda, iba a circular por redes durante semanas. «Mi representado ha perdido demasiado tiempo, demasiadas oportunidades y demasiada paz. No va a perder ni un minuto más por culpa de nadie». Dio un paso atrás, hizo una ligera inclinación de cabeza hacia Sonsoles, una cortesía casi irónica, y se marchó del plató sin mirar a los lados. La puerta se cerró detrás de ella. Y Sonsoles, completamente desconcertada, tardó varios segundos en reaccionar. Finalmente se dirigió a cámara, con una mezcla de profesionalidad y humanidad. «Bueno, han escuchado ustedes lo que se ha dicho hoy aquí. Ahora, que cada uno saque sus conclusiones». Y así, sin música triunfal, sin aplausos, sin decorados brillantes, terminó una de las tardes más tensas que se recuerdan en televisión. Una tarde que dejó a Julián en el centro del huracán. Pero esta vez, defendido. Arropado. Escuchado. Una tarde que dejó a Sonsoles literalmente descolocada. Una tarde que mencionó a Fran y Cayetano sin convertirlos en protagonistas, pero sin sacarlos del tablero. Una tarde donde las palabras fueron armas, pero también escudos. Una tarde, en definitiva, que marcó un antes y un después. Porque todo el mundo lo sintió. A partir de ese día, nada iba a volver a ser igual. Claqueta, si te ha gustado este tipo de contenido, suscríbete a Salseo Hoy, activa la campanita y déjame en comentarios qué tema quieres que investiguemos en la próxima bomba. Aquí seguimos cada historia hasta el final. Aquí no se tapa nada. Aquí lo contamos todo. Colisión Fuego.